Bueno, estamos entrando entonces al capítulo 6 de Corintios, primera de Corintios, y aquí se revela o Pablo habla de otro asunto, pues, que es también muestra de la situación o los problemas de carácter espiritual, digamos, o de madurez también, de fe. Que se revela en medio de las iglesias, ¿no? En este caso, eh, problemas o disputas, digamos, privadas entre los hermanos que aparentemente no tienen arreglo o que no están trabadas y no hay alguna vía de solución, entonces tienen que acudir a las instancias del sistema de justicia, pues en este caso romano, de las audiencias romanas, para pedir que un juez decida estas disputas, sobre estas disputas. Vamos a leer del versículo 1, primero hasta el 8, que es esta situación. Primera de Corintios 6, del 1 al 8. Voy a leerlo. Dice, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Bueno, este asunto eh, Pablo lo expone también como algo que está sucediendo en medio de la iglesia, y es algo que quizá también vemos en los grupos, en las congregaciones cristianas el día de hoy, en las iglesias del día de hoy. Un primer compañerismo, un primer amistad o conexiones entre los creyentes, por falta de madurez, por falta de quizá diligencia, de crecimiento, de juicio, ¿verdad? Surgen disputas, surgen desacuerdos, eh, poniendo quizá ejemplos, en medio de las iglesias, de pronto sabemos que algunos hermanos se dedican a ciertas cosas, ¿no? Entre nosotros acá en Guadalajara hay una hermana que es doctora, es oftalmóloga, este, no sé, hay otro que es doctor, su papá, tenemos un hermano abogado, hermanos ingenieros, eh, diferentes profesiones, ¿verdad? Me refiero a servicios, profesiones, actividades. Y de pronto, pues, esas relaciones eh, podemos también, aparte de estar conectados o como hermanos en medio de la iglesia, pues también
acudimos o prestamos servicios o acudimos a hermanos que prestan algún servicio, alguna actividad. Y en muchos casos, bueno, la madurez, el servicio, la diligencia, la Biblia nos enseña a los hermanos servirles mejor, ¿verdad? Eh, servirles mejor porque son hermanos. No estoy hablando de dar descuentos ni cosas como esas, ¿no? Pedir descuentos porque son hermanos, pero sí al que presta un servicio a un creyente, pues hacerlo mejor porque es un creyente, es parte de la iglesia y es mi familia, ¿verdad? Y ha habido casos, o hay casos, quizás son más comunes de lo que pensamos, donde esa prestación de servicio no es lo que se esperaba, ¿verdad? Pues quizá por abuso de confianza, por cualquier razón que pueda ser, pues. Y entonces, en lugar de recibir un servicio o prestar un servicio o vender, comprar algo, tener alguna actividad comercial o de trabajo con alguien, resulta que eso, en lugar de ser de edificación o de bendición y de crecimiento para todos, para ambos o para todas las familias, etcétera, resulta que se puede convertir en un problema, ¿verdad? Porque no se entregó a tiempo, porque no fue la calidad, porque dejó mucho que desear, porque se hicieron promesas que no se cumplieron. Eh, y entonces, en este caso, los corintios parece que es algo como eso, pues una disputa privada entre hermanos que ha crecido a tal grado que está trabado el asunto y no pueden resolverlo como hermanos, ¿sí? Y Pablo les dice justamente eso, que ¿quién se atreve cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos? Buscando justicia, ¿sí? Buscando solución o justicia. Y el contraste aquí es claro porque el sistema de justicia del mundo eh, mayormente no puede ser justo por, por la persona que lo imparte, ¿sí? Porque aquí se refiere al sistema o a las personas que imparten el sistema de justicia en el mundo o mundano o, ¿cómo se llama? El sistema del mundo. Menciona que las personas que lo imparten les llama incrédulos y les llama injustos, ¿sí? Ahí lo tenemos en el versículo 6. Ahí pueden leer, dice, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio y esto ante los incrédulos. Esa es una de las formas un adjetivo de las personas que imparten justicia son incrédulos o muchos o la mayoría o el sistema está lleno de personas que no creen en Dios, que dejan a Dios afuera del asunto. Y la otra, de hecho, está en el versículo 6.1, dice, los que imparten justicia les llama ir a juicio delante de los injustos. Entonces, vean esto, un sistema de justicia externo o oficial o del gobierno o del Estado, digamos, impartido por personas que son injustos en su naturaleza y por lo tanto en sus acciones, y luego que son incrédulos, refiriéndose a que no toman en cuenta a Dios, Dios como autoridad y como eh, fuente de moralidad y de justicia, no está en sus vidas, no hay cabida en ellos en su vida, ¿sí? Incrédulos e injustos. Entonces, los creyentes, buscando justicia o buscando
arreglar situaciones en disputas privadas, en lugar de que se arregle correctamente desde la raíz, que evidentemente es una raíz espiritual, ¿de? De madurez, de crecimiento, de fundamentos, de saber quiénes somos, de acciones o conductas cristianas, por decir, prefieren, como está trabado el asunto, buscar justicia en un sistema donde lo imparten personas injustos e incrédulos, ¿verdad? Este es el asunto. ¿Aquí tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna observación inicialmente? No significa, sí, Alan. Sí, buenos días. Pues yo, así en mis experiencias, ha pasado de que a veces muchos somos cristianos de iglesia. Mira, pasó un evento este domingo. A la iglesia que asisto tienen unos lugares para discapacitados y están perfectamente señalados y tienen líneas amarillas. Llega una hermana, se estaciona y se estaciona pues invadiendo toda la línea, ¿verdad? Y le pregunta a los que controlan el tráfico que si estaba bien, que si no había problema, que lo dejara ahí. Entonces yo pues sí le dije, bueno, es que si llega un vehículo con alguien de silla de ruedas porque es lugar para discapacitados, pues yo creo que sí estás estorbando, ¿verdad? Entonces ya se recorre y resulta que se queda invadiendo ahora el otro carril hacia su lado derecho. Entonces, pero ya, bueno, total, se logra estacionar y resulta que la mujer, pues no se baja ni con muletas, ni con bastón, ni en silla de ruedas, ni nada. Entonces, ya el hermano encargado del estacionamiento, pues nomás se me quedó viendo, no le dijo nada, pero se supone que ella, pues debe de entender, ¿no? Había ahí lugar para, no sé, 300, 400 carros y justamente se estacionó en los lugares para discapacitados sin, sin tener ella un problema visible, pues. Entonces, pues yo creo que desde ahí empieza, ¿no? Yo también acá en la iglesia había hermanos que, que les decían, no, pues es que fulanito es carpintero, ¿por qué no le dices a él? No, 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 dice, yo no quiero saber nada, nada, o sea, nada de cristianos, o sea, de que le hicieran trabajo, pues. Entonces eso está muy delicado porque, pues, ¿cómo abusar? A mí me han dicho que no somos hermanos, o sea, me piden que les dé el trabajo a mitad de precio y así, Sí. con ese argumento, ¿qué? ¿No somos hermanos? Pues como si yo llegara a la gasolinera y decirle, oye, soy hermano, pues déjame la más barata, ¿verdad? Pero digo, eso es lo que pues, está medio delicado, ¿no? Sí, son ese tipo de vivencias que son comunes y justamente son las que llevan a disputas, pues, a pleitos. La persona que mencionas que se estacionó entonces era creyente, era una creyente que asistía a la iglesia. Sí, Ok. Yo, mira, aquí el asunto es que la iglesia, por decir, no está para sustituir instancias legales, ¿no? Que están y también son servidores de Dios y que sirven para, eh, ¿cómo se llama? Delante de Dios deberían de servir para impartir justicia como servidores de Dios, de acuerdo con Romanos 13. Y aquí Pablo menciona que estas disputas les llama también, son cosas pequeñas. Ahí en el versículo 2, si leen, dice, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Entonces, cosas muy pequeñas que no requieren ir a instancias legales, quizá, ni siquiera eso lo pueden resolver como creyentes. Qué fácil sería, por ejemplo,
Si una persona, como dices, va y se estaciona, a lo mejor inconscientemente no lo ve o queriendo sacar alguna ventaja, y un hermano como tú, en el contexto de la iglesia, le dices, oiga hermana, ese estacionamiento es para incapacitados, ¿no? Discapacitados. Eso no nos gusta que alguien nos llame la atención. La carne es herida cuando alguien nos llama la atención en ese tipo de cosas, ¿no? Y no sacamos la ventaja que queríamos sacar. Y a veces reaccionamos mal, ¿sí? Nos enojamos porque alguien nos llama la atención. Entonces, ¿dónde está la conducta cristiana? ¿Dónde está Cristo en nosotros? ¿Verdad? Y es lo que les dice Pablo, dice en el versículo 7, de cierto ya es una falta que ustedes tengan pleitos. O sea, de inicio hay dos faltas. Una, hay dos problemas. Una, que tengan pleitos, ¿sí? Y dos, que no lo puedan resolver. Y Pablo le llama a esas cosas, son cosas pequeñas que debiéramos tener la madurez, la comprensión, el entendimiento, hasta el civismo, no sé, ¿verdad? Para resolverlas. La humildad, para aceptar la corrección, para corregir. En estos ejemplos que tú mencionaste, son justamente esas cosas que suceden entre creyentes. Puedes prestar un servicio, un hermano que es carpintero, pero que mejor no lo llamamos porque eh, hace desastres, o un hermano que pide un servicio y demanda un descuento, ¿verdad? Es decir, no debería de pasar eso. Los dos problemas que está aquí mencionando Pablo es, primero, que hay pleitos que no debería, y número dos, que no los pueden resolver como creyentes maduros, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna otra observación o comentario de esto? Le llama aquí en el versículo 6:2, dice que no pueden juzgar cosas muy pequeñas. Y luego le llama eh, tener juicios en el versículo 4 sobre cosas de esta vida. Entonces, cuestiones que surgen dentro de la convivencia de los creyentes de la iglesia. En el caso de los corintios hay tal inmadurez, egoísmo, que no pueden resolver cuestiones pequeñas, que son situaciones que provienen de madurez espiritual, ¿sí? Se resuelven en la iglesia porque son situaciones que tienen raíz espiritual, ¿sí? Y yo entiendo que hay situaciones, eh, no sé, donde pueden intervenir abogados o un sistema judicial o contratos o demandas de otro tipo, no sé, ¿verdad? Pero hay situaciones aquí que son pequeñas, que se hacen grandes y dividen a la iglesia, porque no pueden actuar de manera humilde para perdonar y para solventarlo, para arreglarlo, para platicar y arreglarlo. Y luego aquí la otra diferencia es que afuera, en el sistema de justicia del mundo, no está Dios en medio, por eso les llama incrédulos, porque Dios no es tomado en cuenta, y les llama injustos. Entonces, una persona con naturaleza injusta está puesta para impartir justicia. ¿Se acuerdan de, ahora que estamos estudiando Lucas otra vez, el juez injusto, ¿verdad? La viuda que viene a orar, no a orar, sino a pedirle que le resuelva un asunto, y dice,
hay un juez injusto que no le quiere resolver el asunto. Entonces, vean ahí justamente esa ilustración o esa parábola o esa historia ilustra o encaja aquí porque una persona encargada de impartir justicia, se dice en el texto de Lucas que es injusto, ¿sí? Que no le tiene temor a ninguna persona. ¿Cómo dice? Aquí está dice un juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre. Sí, es justamente eso, un incrédulo y un injusto. Sí, pero está en una posición de impartir justicia. Vean ahí la contradicción, ¿no? Es justamente ese tema que está mencionando Pablo. Un juez que no teme a Dios ni respeta a hombre, pero está encargado de impartir justicia. ¿Qué clase de justicia va a impartir alguien con esas características, no? Y entonces, lo que Pablo está comentando en ese contraste es de que en la iglesia, las personas que pueden desenredar esta disputa y llegar a la raíz del asunto, que es un asunto espiritual, dice ahí, una persona justa, dice, son santos, y también le llama una persona sabia. En el versículo 5 dice, pues no hay entre vosotros algún sabio, ni siquiera hay uno, una persona madura que pueda intervenir, digamos, como mediador, dialogar y ayudar a los hermanos que tienen esta disputa. Sí, entonces debe de haber un hermano, por lo menos, que sea sabio, que pueda resolver el asunto, que pueda ayudar, que pueda mostrarles el camino y ayudarles a resolver el asunto de una manera cristiana, bíblica, piadosa, en humildad, en perdón, ¿verdad? Y luego también le llama en el 6.1 a los santos, ¿sí? Dice, ¿tiene alguno contra otro, alguno contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Entonces, vean el contraste. El sistema judicial o el sistema de justicia impartida por personas que no temen a Dios y que son de naturaleza injusta, ¿verdad? Y en la iglesia, están personas o deben ser personas o estar personas que por naturaleza son santos en Cristo y deben de tener sabiduría, han sido enriquecidos con sabiduría y pueden resolver esos asuntos desde la raíz espiritual, ¿verdad? Entonces, no hay ni siquiera esta acción tampoco en medio de los creyentes, en medio de los pleitos, y prefieren ir afuera a pleitear como creyentes a las autoridades o al sistema de impartición de justicia por mano de personas que no temen a Dios y que son injustos, ¿no? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguien más quiere abundar algo en esto? En el versículo 7 dice, así que por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos. Y la segunda falta es que teniendo pleito, no lo pueden resolver. Dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos, ¿verdad? Entonces,
lo que demanda situaciones como estas es primero evitarlas, pues, si hay alguna relación de este tipo, de laboral o de trabajo o de compromiso o de amistad, etcétera. Primero, no debería de haber este tipo de pleitos, y si los hay, que ese pleito o esa situación sea resuelta por medio de una naturaleza o una conducta piadosa, ¿verdad? El perdonar, el soportar el agravio, ¿verdad? Las características de la vida de Cristo en el creyente, ¿verdad? Que es perdonar, eh, resolver el asunto, ¿cómo se llama? Estoy pensando en algún otro ejemplo, pero Pablo menciona que si servimos a los creyentes, que les sirvamos mejor, perdonar al que nos ofendió. Si hemos ofendido a alguien, la Biblia nos enseña también a restaurarle si le hemos quitado, si le hemos defraudado, si le hemos robado, eh, compensarle, ¿no? En el Antiguo Testamento estaba la regla de la restitución, ¿verdad? Hasta 3 veces darle lo que le quitaste. Bueno, entonces este es un asunto que Pablo menciona que se puede resolver por medios espirituales, porque la raíz es una raíz espiritual, y en la iglesia debiese haber personas sabias que ven el asunto y que pueden ayudar, aconsejar y encaminar a resolver este tipo de pleitos o de asuntos en medio de la iglesia. Y también hay dos cosas que ahí menciona respecto a la iglesia que me llaman la atención, que es que los santos o los creyentes, dice, van a juzgar al mundo y van a juzgar a los ángeles. ¿Sí? Ahí en el versículo 2 dice, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y luego en el versículo 3, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? En esta parte de que hemos sido enriquecidos, que vemos en el capítulo 1, la gracia nos ha sido dada y hemos sido enriquecidos. También Dios nos ha dado en medio de la iglesia su palabra para poder tener un buen juicio en este tipo de asuntos, ¿verdad? Y Dios pone en alta estima a los creyentes para que ellos sean la medida o lleven a cabo, en este caso dice juicio al mundo y a los ángeles. ¿Cómo no pueden entonces, en medio de los creyentes, en medio de la iglesia, resolver este tipo de disputas o de problemas privados, ¿no? ¿Alguna observación, preguntas hasta aquí? ¿Alguna otra experiencia? ¿Qué piensan de este tipo de disputas, situaciones? Yo pienso que es muy triste, Rafa, vivir esas situaciones. Es muy difícil cuando no caminamos, cuando creemos que caminamos directamente, que estamos en lo correcto y que somos santos o apartados y a veces nos brota pues la humanidad, ¿no? Nos brota la carne y todo. Puede pues perjudicar a otras personas, ¿verdad? Entonces, pero también pues en ambas partes el no perdonar esos agravios, pues también hay culpa entre ambas partes, no nada más es uno, yo creo que entre ambas partes. Y lo peor del caso pues cuando no se quiere arreglar, pues es peor, es muy triste. Yo lo estoy viviendo, pero no quisiera tocar el tema, Rafa, pero yo lo estoy viviendo.
Pues que Dios te guíe, que Dios te dé sabiduría y te encamine también a tener el consejo y la dirección para resolverlo, pues, para resolver el asunto. Yo creo que en la comunidad de la iglesia, chica o grande, siempre vamos a encontrar diferentes tipos de ofensas o sí, de ofensas, a veces sin querer, a veces con alguna actitud carnal, sí, siempre vamos a tener ese tipo de situaciones que podemos ofender a alguien más, pero justamente la vida de la iglesia no es un lugar perfecto, pero justamente en medio de las ofensas, Dios nos enseña a soportar, a perdonar, a pedir perdón, a humillarnos, a restituir, a entender que estamos en este cuerpo y estamos caminando hacia madurez, hacia crecimiento, que estamos en un cuerpo corrupto, que tenemos luchas en la carne. Sí, entonces, este entendimiento es importante, que la iglesia no es un lugar de personas perfectas, ¿no? Donde no va a haber ofensas, pero más bien en medio de las ofensas o de los problemas que puedan surgir, Dios nos da esperanza y nos muestra el camino en sabiduría y en consejo y en humildad para resolverlos. Entonces, yo creo que una, unos creyentes que hayan pasado un momento difícil en su relación, ¿verdad? Ya sea de amigos, hermanos, que pasen un tiempo difícil en su relación por cualquiera de estas situaciones, eh, puede resultar en edificación y en una relación más fuerte cuando hay perdón, ¿sí? Cuando hay confesión, cuando hay una restitución, cuando hay perdón, esa relación puede ser más fuerte que antes, ¿no? Eh, bueno, pues esto es lo que están pasando los corintios y dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Sí? No estaban ni siquiera dispuestos a, si alguien me ofendió, pues sufro el agravio, eh, lo perdono, ya reflexionará el que me hizo daño y voy adelante, pues no hay ningún problema. Eh, es mucho de el carácter de Cristo en el creyente también, ¿no? La madurez para ver esos asuntos como de parte de Dios que nos ayudan a crecer. Y bueno, luego del versículo 9 al 11, ¿alguien quiere leerlo, por favor? Si quieres, yo lo leo, Rafa. Sí, por favor. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Sí, gracias. Aquí les decía que me llama la atención cómo Pablo menciona recurrentemente también el tema del reino de Dios. Lo acabamos de ver aquí en el 4:20. Dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, ¿verdad? Hablando de donde Dios tiene dominio, el reino espiritual de Dios en medio de los creyentes, la presencia de Dios en el creyente, dice, no consiste en palabras, sino en poder. Decíamos que Pablo mencionaba que algunas personas que estaban envanecidas no querían que Pablo viniera, ¿sí? Eran personas que quizá hablaban mucho, convencían con sus palabras, pero Pablo les dice, voy a ir,
y vamos a ver si son palabras solamente lo que están diciendo o poder o mostrar el poder de la transformación del evangelio. Y Pablo dice, el reino de Dios no consiste en palabras solamente, sino en poder, el poder de la transformación del evangelio, el evangelio que transforma las vidas, pues. Y acá, en el 9 al 11, vuelve a mencionar 2 veces el reino de Dios y habla de heredar el reino de Dios. También justamente el domingo pasado, Víctor nos compartía esta parábola, relato de el joven rico, ¿verdad? No parábola, sino el joven rico que llega con Jesús. Dice que llega corriendo y se pone de rodilla y le dice, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de Dios? Y yo creo que pensamos justamente en recibir el reino de Dios o la vida eterna por algo que hacemos. ¿Ahí me escuchan? Sí. Ok, sigo entonces. Sí. Este joven tiene en mente de que haciendo algo va a heredar el reino de Dios, ¿sí? Y el asunto también para comentarlo es que el Señor Jesús le menciona mandamientos que tienen que ver con su prójimo, ¿verdad? Y le menciona, no matarás, y él dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más hago? Bueno, una cosa te falta, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y entonces heredarás el reino de Dios. Y lo que veo que está revelando el Señor Jesucristo al joven o a esta persona que tiene bienes o que parece ser una persona exitosa o bien relacionado, y que es pragmático a lo mejor y disciplinado, diligente a lo mejor, y busca también ganarse el reino de Dios, pues estar ahí presente. Y lo que Jesús revela es de que su Dios es el dinero, son los bienes. Eso es lo que está ocupando su corazón. Y es interesante porque no le menciona los 4 primeros mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de ti, de mí. Le menciona los 6 que tienen que ver con el prójimo, pero con base a eso, cuando le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, revela que su Dios no es, no es Dios el creador, no es Jehová Dios, ¿verdad? Sino en su corazón su Dios es el dinero, son los bienes. Y se va triste, dice, porque tenía muchas riquezas. Entonces, aquí Pablo menciona heredar el reino de Dios y, ¿cómo puedo decir? Menciona personas que tienen una conducta y por esa conducta no son aptos para el reino, no heredarán el reino de Dios, ¿sí? Ahorita explico el tema de que estoy mencionando de la conducta. Menciona, por ejemplo, dice, los injustos no heredarán el reino de Dios. Y menciona también, continúa con la lista, ni los fornicarios. Ya habíamos visto un caso en el 5.1 de fornicación, ni los idólatras, adúlteros, afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, mi punto aquí, el punto que va a mencionar Pablo también lo va a concluir en el versículo 11, es que lo que eres, o tu naturaleza, o lo que eres, va a ser la fuente de lo que haces, ¿sí?
Lo que eres es la fuente de lo que haces. Cuando somos transformados, somos puestos en lugares celestiales juntamente con Cristo. Dios, cuando nacemos de nuevo, ya no nos llama pecadores, pero nos llama justos, santos, miembros de la familia de Dios, adoptados, amados, aceptos, ¿verdad? Eso es lo que somos. Hemos sido transformados, hemos sido puestos en otro lugar, ahora somos parte de la familia de Dios y puestos en Cristo con una nueva naturaleza. Entonces, esto que somos determina nuestra conducta, determina lo que hacemos. Entonces, estas personas que tienen estas conductas, fornicarios, idólatras, adúlteros, es porque aún están sin ser transformados en su naturaleza, ¿sí? Actúan así porque eso es lo que son, ¿sí? Aquí tienen alguna observación, no sé si quedó claro este punto, pero si no ahorita lo refuerzo con el versículo 11. Si toda persona actúa de acuerdo a lo que es, no puede vivir o no puede hacer lo que no es. Y los creyentes hemos sido puestos en Cristo, una nueva posición, una nueva naturaleza, y de ahí que podemos, por el poder del Espíritu Santo, tener una vida y una conducta transformada. Pero estas personas que no heredarán el reino de Dios tienen estas conductas porque aún no han sido regenerados, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna observación de esto? No sé si quedó claro. Por favor, indíquenme. ¿Qué piensan? ¿Nada? O bueno, yo les pregunto, lo mismo que me preguntó una persona hace muchos años, me dijo, eh, ¿por cuál pecado una persona se va al infierno? ¿Sí? ¿Qué pecado puede ser tan grave para que una persona se vaya al infierno o no herede el reino de Dios, que no pueda tener parte en el reino de Dios? ¿Será por algún pecado en particular? ¿Qué pecado puede ser tan grave que nos impida ser parte del reino de Dios? No creer en Cristo, no creer en Cristo como nuestro Salvador. ¿No creer? ¿Incredulidad? Credulidad. Yo creo también que el arrepentimiento es lo más importante. Si no hay arrepentimiento, no puede haber. No creo que Dios te está perdonando, yo creo, ¿verdad? Uno no se El arrepiente de arrepentimiento es importante, claro, es parte de la regeneración. Rafa, Sí, yo creo que todo lo que se está mencionando aquí en este pasaje es el resultado precisamente de no estar en Cristo. Pues ninguno de estos pecados en realidad es lo que está condenando. Lo que condena es la incredulidad, el no tener, pues, el no confiar en Cristo como nuestro Salvador, y eso nos lleva a cometer todos estos. Más bien, todo este pecado podría ser el resultado de que no estamos salvados. Pues es lo que creo que más bien necesitaríamos considerar. sí, por ahí va el asunto, que menciona Peque, Lupita y Víctor. Si dice ladrones y yo robo, me convierto en ladrón si soy creyente y por eso no heredo el reino de Dios. Más bien,
estas obras o este fruto de conducta impía o injusta es el resultado de una naturaleza no regenerada, una muerte espiritual, ¿verdad? Por estar perdido, por no estar en Cristo, es que puede ser cualquiera de estas cosas. Y lo que nos aleja de entrar en el reino, ¿sí? Es la incredulidad, el no arrepentimiento, el no ser regenerados. Y vean el versículo 11, yo creo que con el versículo 11 Pablo concluye esta idea muy, muy bien. Dice, y esto erais algunos, ¿sí? Imaginen o piensen que a los que Pablo les está escribiendo, que son personas que escucharon el evangelio allí en Corinto y con los que Pablo estuvo año y medio quizá compartiéndoles, pues escucharon el evangelio siendo algo de esto, ¿no? Quizá eran comerciantes avaros, ¿verdad? Maldicientes, estafadores en medio de Corinto, en ese vorágine de comercio y de bienes y de intercambio comercial, en los barcos que llegan, y pues se presta para estafar a alguien, ¿no? Algún despistado por ahí que le vendes algo que no es, le intercambias algo y lo estafas y ya nunca te vuelve a ver, ¿no? Porque es un viajero que va de paso. Y esa persona, un estafador, escucha el evangelio, ve su necesidad, se arrepiente, es atraído hacia Cristo, nace de nuevo, se junta con la iglesia, escucha a Pablo, escucha lo que es en Cristo, ¿verdad? Y ahora está en medio de la iglesia y dice, esto erais algunos de ustedes eran, uno de ustedes era estafador, les está recordando lo que eran, no lo que hacían, ¿sí? ¿Sí ven, notan esto? Esto erais, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Este es el cambio de naturaleza y de posición, ¿sí? No sé si alguno de estos creyentes, un estafador que lo hacía sin conocer a Cristo en su vida pasada, ahora en medio de la iglesia, en la carne, quiere intentarlo otra vez o no sé, tiene cierta tendencia o llamado o en la carne, se le ocurre hacerlo, ¿no? No sé si era uno de los pleitos que tenían ahí en disputa los creyentes, alguien que estaba estafando a otro hermano, no lo sé. Pero Pablo les dice, oye, esto erais algunos antes, pero ya no son eso, ya son otra criatura, ya son nueva creación en Cristo y su conducta es diferente. Ya habéis sido lavados, santificados y justificados. Son nueva creación en Cristo y por eso es que son capaces, por haber sido enriquecidos, por haber recibido la gracia de Dios, de tener una conducta diferente, ¿no? Por lo que son. Dice, por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué piensan? ¿Alguna observación, alguna pregunta? Vean cómo Pablo los apunta al aspecto espiritual y a descansar, a conocer y descansar, considerar lo que ya son en Cristo. ¿Puedo comentar algo? Sí, Peque, por favor, adelante. Mira, yo creo que una vez que nacemos de nuevo, el poder de Dios, así lo dice Romanos 8, la nueva ley del Espíritu Santo, la nueva ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús está en nosotros, pero la carne sigue en una posición dominante. Sí, entonces es un proceso de santificación
en el que entre más conozcamos a Dios, más oportunidad tiene Dios en nosotros de obrar en nosotros para que la carne no mande, porque esta carne no se nos va a quitar hasta que nos muramos. Entonces, la oportunidad o la ocasión de que sigamos siendo gobernados por la carne es el ejemplo que hace Ian Thomas cuando dice que la ley de la gravedad nos jala al suelo, pero si te subes a un avión, la ley de la aerodinámica hace que la ley de la gravedad ya no mande. Esto es igual, tú pones tu mirada en Cristo y tenemos el poder de Dios para ya no seguir pecando. Pero también como cuando Pedro dejó de mirar a Cristo, se hundió en él y sus circunstancias. O sea, nuestra naturaleza, mientras somos niños espirituales, es seguir teniendo la mirada en nosotros y que nuestro punto de partida sea la ley del pecado y no la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces creo yo que es un proceso de santificación en el sentido de que mientras sigamos conociendo, vamos a ir creciendo nuestra fe en Dios para que Él en nosotros gobierne más y que cada vez sea menos, como dice Juan el Bautista, es necesario que Él en mí crezca y que yo mengüe, más es un proceso. Sí, eso es un proceso de conocer y descansar en lo que conocemos, apropiarnos de lo que vamos entendiendo que somos. Esta persona que Pablo les dice, algunos eran esto, algunos de ustedes era estafador, pero ya no eres estafador, esa no es tu naturaleza, ¿no? Puedes actuar en integridad, en diligencia, en trabajo, en honestidad, en justicia, porque el Espíritu de Dios habita en ti. Y si en algún momento la carne te llama a aprovechar una oportunidad para estafar a alguien que confió en ti, no lo hagas, ya no eres eso, pues ya has sido lavado, santificado, justificado, y ya estás ahora en Cristo. Entonces, este es el punto que está haciendo Pablo justamente. Gracias, Peque, estamos viviendo con una ley superior que es la ley del Espíritu, y por eso lo que viene enseguida, por ejemplo, el versículo 12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no convienen, todas las cosas son lícitas, mas no me dejaré dominar por ninguna. ¿Sí? Va a haber quizá un impulso, un pensamiento de regresar a hacer algo de lo que hacía anteriormente, pero eso no me va a dominar. ¿Sí? El Espíritu es una ley superior y me ha sido dado para perdonar, para ser justo, para hacer lo correcto, etcétera, ¿no? Esa es la gracia con lo que hemos sido enriquecidos. ¿Alguien más desea hacer alguna observación, alguna pregunta? ¿Puedo leer un versículo, Rafa? Sí, Lupita. Dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Sí. Es una nueva vida, estamos viviendo, los que hemos creído en Él. Gracias. Exactamente. Antes estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él nos dio vida espiritual, y a eso es a lo que está apelando Pablo justamente, ¿sí? Bueno. ¿Alguien más para ir concluyendo hoy? Bueno, entonces, solo recordar que vean cómo Pablo en el libro de Romanos habla de esto también de una manera un poco más extensa, ¿verdad? Lo que éramos o lo que éramos sin Cristo en Romanos 1, estando atestados de toda injusticia, perversidad, tarara. Dice, pero
En Romanos 5:1, por haber creído, hemos sido justificados en Cristo y ahora tenemos paz para con Dios, ¿verdad? Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces vean cómo Pablo tiene un solo mensaje, ¿sí? Y en el caso de los corintios, les está recordando el Evangelio, lo que son en Cristo, las riquezas que tenemos en Cristo, de otra forma, con otras palabras, en otros contextos, de acuerdo a lo que están viviendo los corintios, pero el mensaje es el mismo. Si vemos en las cartas de Pablo, es increíble cómo es un solo mensaje, pues en Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, es un solo mensaje de lo que somos en Cristo, de la nueva creación en Cristo. Bueno, yo creo que aquí podemos terminar. ¿Alguno de ustedes quiere dirigirnos en una oración?